De Salvador Camarena, analista político, periodista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Juan, qué gusto saludarte, pues escuchando tu noticiario, felicitándote por este horario Gracias. y por supuesto recorriste desde el asesinato del cuñado pues del senador Ricardo Monreal, lamentabilísima noticia en Fresnillo, Zacatecas, la situación en Guerrero, que como tú decías ni es nueva, pero tampoco se corrige, tampoco parece ir en el sentido correcto, y ahora estábamos escuchando Chiapas. Fresnillo, en enero, Juan, el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana, y si bien hubo algunos datos halagüeños, que en términos generales en México baja la sensación de inseguridad, Fresnillo no es el caso. Fresnillo es, pues me duele decirlo así, los zacatecanos son mis paisanos por vía materna, pero Fresnillo es un campeón de la percepción de inseguridad, porque la gente, Juan, no está loca, la gente sabe lo que ocurre ahí. Por ejemplo, si vas a México Unido contra la Delincuencia, esta organización viene recolectando datos de las incidencias delictivas. Y fíjate, en Fresnillo hay, según su conteo, su metodología, 67 asesinatos por cada 100,000 personas. En México, en 2023 hubo, según los conteos, para usar una sola metodología de esta misma organización, 20, lo cual habla de una baja también, que coincide con lo que ha venido reportando el presidente López Obrador, una baja en incidencia del homicidio. Ya ellos dicen ya está en 20. Bueno, con esa misma metodología, Fresnillo está 3 veces más. Y así podemos seguirnos con otros estados y ver que hay un problema muy grave en distintas regiones. Lo que escuchábamos de Chiapas, lo que tú señalabas de los motonetos, pero todo el mundo viene diciendo hay desplazamientos de personas, de poblaciones porque ya no aguantan. O hay en Michoacán noticias de comunidades que dicen pudimos rechazar la incursión, querían meterse criminales y logramos con una policía comunitaria sacarlos. Pero ¿dónde está el Estado, Juan? Oye, ¿dónde está la autoridad? ¿y dónde está la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, municipales y federales en esta situación que viven algunos estados de la República Mexicana, en donde en Chiapas, pues ayer lo dimos a conocer, Salvador, surge un grupo que se autodenomina el Cártel de Chiapas y presume tener en sus filas a caiviles, soldados de élite guatemaltecos tristemente célebres por haber violado todos los derechos de las personas y haber cometido todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Fíjate, Juan, que a mí nunca me ha gustado o nunca he caído en la tentación de querer aficionarme a la nomenclatura de distintos cárteles en distintas regiones, en diferentes estados, y que si estos se meten y se salen los otros, y que si vienen los aquellos y tal. Porque creo que lo que deberíamos aprendernos es la policía. ¿Dónde está el cuerpo de seguridad municipal, estatal, federal? ¿Dónde está, como tú decías, la coordinación entre esos cuerpos policiales? ¿Dónde está la coordinación entre gobernadores, presidentes municipales, federación? Porque si no, terminamos todos los días dando cuenta de informaciones sobre el surgimiento de nuevas siglas, estas letras, aquellas letras, los que son una decisión de quién sabe qué, los que se formaron en quién sabe cuándo. Pero la pregunta no es esa. ¿Cuál es? La pregunta es, en este gobierno se intentó un modelo. Hay algunos datos que dicen que va a la baja el homicidio, pero hay otros observadores, Claudio Lomnitz, por ejemplo, ha venido haciendo un retrato muy detallado de zonas de silencio, como él las llama, en Zacatecas, donde los mapas de la extorsión también se están volviendo absolutamente una nueva definición de cómo es la convivencia en esa, o cómo no es posible la convivencia en esas zonas, en esas regiones, en esos poblados, porque se están silenciando las distintas regiones de México. Hay, tú lo sabes, hay colegas que no pueden ni siquiera entrar al aire con su nombre específico desde ciertos lugares porque son posibles objetivos de los criminales que también ya establecen así
también la manera de que no se les nombre o que no se reporte lo que están haciendo. Conozco un par de ellos. Salvador, nos cae el corte, te pido que me lo aguantes y regreso contigo. Tarde con 38 minutos. Salvador Camarena, una disculpa, nos agarró el corte, muchas gracias por continuar con nosotros. Pues ahí estamos hablando sobre esta situación. Me decías que no te gusta ponerle mucha atención a la nomenclatura de las organizaciones criminales que van surgiendo en algunas zonas como de generación espontánea, pero no son de generación espontánea. Hablamos del estado de Chiapas, en donde el desplazamiento forzado es algo que se viene presentando desde hace décadas. En San Juan Chamula sacaron a los habitantes por cuestiones religiosas y luego por cuestiones políticas, disfrazaron estas cuestiones políticas de asuntos religiosos y los desplazaron. Te estoy poniendo uno de muchísimos ejemplos. Se fueron a vivir a la zona conurbada de la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez, y los hijos y los nietos de esos desplazados hoy son los motonetos que traen asoleada la población de la capital. Esto es nada más un ejemplo de un abandono institucional por parte de los gobiernos a las mínimas necesidades, requerimientos y derechos de la población. Sin duda hay que hablar en plural, gobiernos. Y sin duda hay que ver el contexto también regional, comunitario, carencias incluso de siglos. Mencionamos Chiapas y es imposible no recordar que en este enero de 94 se cumplieron 30 años del levantamiento zapatista y la deuda con lo que se comprometió entonces no se ha pagado ni mucho menos. El conflicto nunca terminó de resolverse como inicialmente se les prometió a las comunidades y por supuesto las demandas legítimas de aquella crisis. Juan, pero déjame regresar a Guerrero por un segundo. El 24 de febrero es Día de la Bandera y se acaba de cancelar en Iguala. Estaba programada incluso la presencia, según entiendo, del presidente López Obrador, la ceremonia pues simbólica precisamente en esa población, y se canceló la Feria de la Bandera por amenazas al alcalde. Pero estamos hablando del mismo estado donde la capital de esa entidad, Chilpancingo, ¿sí?, tiene días sin transporte público. Bueno, perdón, tenemos que volver a poner en la mesa que es una capital, tenemos que volver a decirlo así de claro. Es por eso digo, para qué los medios hacen su trabajo, sin duda, no se confunda mi comentario, reportando pues cuando uno puede verificar la programación de un X o un Y grupo que reclama, dice o amenaza a la comunidad, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que nos quedemos en lo anecdótico o en lo enunciativo y no vemos el contexto de las cosas. El Chilpancingo, una capital de una entidad, no tiene transporte público. ¿Por qué no lo tienen? Porque hay quien no quiere que haya. ¿Y por qué no quieren que haya? Porque la extorsión es hoy por hoy. También creo que hay que actualizar muchas categorías. Ya muchas veces decimos, los cárteles de las drogas, ya no es eso, y desde hace mucho ya no es eso. O sea, estamos hablando ahora de organizaciones criminales que, como tú decías, se aprovechan de circunstancias de marginalidad en lugares como Chiapas, pero también hay armamento de alto poder como quizá nunca habíamos visto, Juan. Oye, Salvador, pero llega de los Estados Unidos y llega del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando ya no solo de metralladoras o pistolas como sucedió en aquel tristemente célebre caso de Rápido y Furioso, sino estamos hablando de drones, de esos drones que hace unos meses mataron a mexicanos. Hablaba sobre la cancelación de la Feria de la Bandera en Iguala. Bueno, el carnaval de Tepecuacuilco acaba también de ser en Guerrero cancelado por la violencia. Salvador, las causas hay que atenderlas sin duda. Cualquier otra estrategia puede ser paliativa, pero mientras se atienden las causas, urge garantizarle a los ciudadanos el poder salir a las calles, porque no les puedes decir hay que esperar a que estén las causas cuando se trata de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas, de su familia, de sus conocidos o de sus vecinos. Una situación muy complicada. Panorama para la próxima presidenta de este país. Me queda claro que hay un candidato por ahí que anda de francachelas, a él le gusta lo que le gusta, es el Reden, qué bueno. Sí, bien por él, pero la próxima presidenta quedará entre Xóchitl Gálvez y por supuesto Claudia Sheinbaum. Entre una de ellas quedará la presidencia. Vaya paquete, vaya reto, porque esto en efecto no hay más que empezar a pensar
fuera de la caja, como se dice, a revisar, claro, seguir atendiendo las causas, pero urgen otras maniobras, otras decisiones, otra convocatoria transversal a grupos, digamos, políticos que no sean solamente de un color o de un bando. Creo que es un llamado de atención de que tenemos que empezar a trabajar ya en cómo cambiamos la dinámica, aprovechando las instituciones que se hayan construido, corrigiéndolos en la medida, pero no cayendo en engaños de que esto solito se va a ir yendo cuando entiendan, no, esto no se está yendo a ningún lado. Pues Salvador, te agradezco como siempre muchísimo la generosidad de tu compañía y de tu opinión. Al contrario, Juan, un gusto, un abrazo. Abrazo muy